¿Qué tal? Bienvenidos. Comienza Actualidad Central, una presentación de CNN Chile y Universidad Central. A ver, el conflicto mapuche no para. Todo indica que a lo largo del tiempo, y ojalá que no sea así, pero en el futuro no se ve una solución en el corto plazo. De hecho, el intendente de Huenchumilla ha hecho algunas declaraciones que han causado molestia e incomodidad, como por ejemplo que no le parece justo que una familia mapuche viva en una hectárea y al lado viva un colono en un fundo, o que va a veranear en un fundo de 2000. Habla de un problema que es político, que va mucho más allá de los títulos de propiedad. Es un problema además social, es un problema hasta de seguridad nacional y por supuesto tiene un origen histórico y tiene respuestas en nuestra sociedad. Comenzamos a analizar el fenómeno y saludamos de inmediato a nuestro panelista. Don Jaime Valenzuela, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Historiador de la Universidad Católica, doctor en Historia y Civilización de la Escuela de Altos Estudios de París. Bienvenido. Sí, muchas gracias, muy amable. Así son los currículums, Así son los currículums. Vamos por partes. Don Pedro Cayuqueo, periodista y director del periódico Asquintúe. ¿Lo dije bien? Asquintúe. Muy bien, Pablo. Bueno, y un referente también en el tema. Bienvenido. Gracias. Este sí que es largo. Don Juan Carlos Gómez, doctorado en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas en Flaxo, México, coordinador de posgrado y postítulo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Central. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Profe, porque les voy a pedir un poquito en esta primera pregunta un poquito de formalidad. No, de pedagogía que pedagogía. ¿Por qué se produce el conflicto mapuche, chileno-mapuche? Para ser más preciso, porque estamos hablando de dos naciones que viven en el mismo territorio, y eso es así, lo demuestran los libros de historia, no lo estoy inventando yo. ¿Y por qué todavía no se llega a un punto en el cual exista un acuerdo? ¿Es por voluntad política? ¿Es por qué? Bueno, para poder entender el conflicto mapuche o la cuestión mapuche, como también se le denomina, hay que entender que el territorio mapuche o el territorio país mapuche, que podríamos decir que existía hasta 1880, tenía una extensión de 9,5 millones de hectáreas. Y eso quedó reducido después de la pacificación de la Araucanía, eso entre comillas, quedó reducido a un total de 423.410 hectáreas. Y el pueblo mapuche fue reducido a 2.452 reducciones. Cuando tú tienes que un país que había sido independiente y autónomo, que había establecido relaciones políticas con el Estado español, posteriormente con el Estado chileno no sigue la misma pauta, y ese Estado, el Estado chileno, lo invade y lo ocupa militarmente y social y culturalmente, obviamente que ahí se ha producido un conflicto que hasta el día de hoy, 130 años después, no tiene solución. Y la solución pasa porque el Estado chileno tenga que reconocer la existencia del pueblo mapuche, y en ese sentido empezar a dialogar en esa perspectiva. Pedro, uno podría pensar de que cuando comienza la colonia, vamos a tener que recurrir hasta ese punto. Esto es como explicar el conflicto árabe-israelí usando la Biblia, pero es así. Uno podría decir, se cometieron horrores, se vivía en otro mundo. Y hoy día, 130 años después, ¿por qué no se ha podido llegar a un acuerdo en el cual, la situación en la cual vive hoy día el pueblo mapuche, que es muy pobre, no se vea con visos de solución? Y por otra parte, en las últimas, hay una encuesta por ahí, por aquí tengo para citarla, dice, mire, sabes que el 81% de los que se reconocen mapuche no están de acuerdo con los hechos de violencia. Entonces, no me cuadra que es un pueblo que quiere vivir en paz, pero por otra parte hay un grupo que está por los conflictos. ¿Por qué no se llega hoy día? A ver, a mí me alegra mucho escuchar al profesor hablar de país mapuche, ¿ya? Porque siento que ahí estamos apuntando a un trasfondo que tiene el conflicto, que hoy día, en los tiempos actuales, es un trasfondo real y que hay que tomar en cuenta. El pueblo mapuche ha venido desarrollando los últimos 100 años distintas estrategias de resistencia frente a esta realidad que le tocó enfrentar a nuestros bisabuelos. Este es un conflicto muy contemporáneo, o sea que yo siempre, cuando me hablan de los 500 años, yo digo, a ver, paremos un poco la discusión. Esto no tiene 500 años, esto tiene 130 años y tiene antecedentes que son incluso familiares. Mi bisabuelo, así como el bisabuelo de gran parte de mi generación, participó de lo que fue la lucha contra el ejército chileno en la frontera sur. Entonces, es un conflicto contemporáneo
que tiene hoy día, que se ha ido complejizando a través del paso del tiempo. El tema de las tierras es como la herida abierta más dolorosa que tiene el conflicto, porque es una herida abierta desde el arribo chileno a la Araucanía. El despojo territorial que mencionaba el profesor muy bien, de 10 millones de hectáreas a casi 500.000, de las cuales después hay 200.000 hectáreas más usurpadas vía compra fraudulenta, asesinato, quema de ruca, despojos legales que existieron. Tiene abierta esa herida desde el ámbito del reclamo del despojo que las comunidades, las reducciones hacen con los vecinos que son hoy día parceleros, dueños de fondo o también empresas forestales. Pero el conflicto tiene otras ramificaciones, y ramificaciones que son propias de la modernidad. El tema territorial es un aspecto hoy día, pero también está aquí una lucha constante del pueblo mapuche por ser reconocido, por ejercer sus derechos, que son derechos nacionales de una nación mapuche. Y eso hoy día, en los tiempos actuales, no debería ser ningún escándalo. Hoy día en muchos estados del mundo coexisten naciones, coexisten colectividades con derechos consagrados. Por tanto, yo creo que el conflicto es complejo, pero podría tener solución. Ahora, la solución es tan compleja porque si nosotros empezamos a revisar los antecedentes, Sergio Villalobos dice, mira, es que no a todos le usurparon las tierras. Hubo mapuches que también vendieron, no se las quitaron. Probablemente, o sea, hay casos que están documentados, sin embargo, son la excepción. Mira, tú me decías hace un rato, ¿por qué no se soluciona el conflicto? ¿Por qué no se arriba soluciones? Nosotros fuimos un pueblo que fue invadido, reducido en su territorio, despojado de su base material. El pueblo mapuche, pre-invasión chilena, no era un pueblo pobre, era un pueblo muy rico, ganadero, comerciante, la textilería, la platería, floreció en el cono sur de América, en el pueblo mapuche. Y sabemos por las guerras norteamericanas que nadie invade un país pobre, es mal negocio, digamos. Por tanto, acá se invadió un país que era rico y una sociedad que era rica. Entonces nosotros fuimos despojados de una base material, fuimos empobrecidos. Nosotros no somos pobres los mapuches, fuimos empobrecidos por un Estado. Por tanto, ¿qué sucede hoy día? Sucede hoy día y ha sucedido en los últimos 100 años, que los mapuches perdimos el poder que teníamos. Nosotros en Chile somos solamente noticia cuando ocurren hechos policiales. No tenemos el poder cultural, económico, político para incidir en las élites. Tú me comentabas hace un rato, fuera del programa, algo que es muy real. Si el conflicto mapuche estuviera acá en la región metropolitana, se soluciona. Pero está en la tierra incógnita del sur, donde no es tema para la clase política centralista chilena. Es un tema político la forma en la cual va a haber que resolverlo, porque no yéndonos a lo que son temas, títulos de propiedad, hasta los títulos de merced podríamos llegar. ¿Por qué crees tú que no hemos podido llegar a puerto? ¿Será porque no existe desde el lado, desde el pueblo mapuche? Por ejemplo, dicen que no hay con quién dialogar porque hay muchos loncos, no hay un representante único, carecen de representación en el Parlamento incluso. ¿Por qué crees tú que no hemos podido llegar a un acuerdo? Sí, bueno, yo veo ahí claramente un tema histórico, pero de mucha complejidad, que tiene que ver justamente con la diversidad. Yo no hablaría de un pueblo mapuche, yo creo que hay pueblos, hay comunidades, y eso históricamente ha sido así, ¿no? Desde la época colonial, la corona española o su representante acá tenían que negociar con distintas comunidades. Hay comunidades en las cuales se generaban tratados diplomáticos, de alianza, habían comunidades que actuaban como indígenas amigos de los españoles en la lucha con otros mapuches. En la época colonial, la guerra, digamos, fronteriza, no era solamente entre españoles o hispanos chilenos y mapuches. Habían mapuches que luchaban contra mapuches. Durante el siglo XVII se produce una esclavización de mapuches y son transados y vendidos y deportados por miles. Es un fenómeno que podríamos analizar más tarde, digamos, me parece un fenómeno que yo he estudiado desde hace un tiempo y que es muy fundamental para todo lo que es la mapuchización de Chile central en términos históricos, que es otro tema también que podemos hablar, que cuando hablamos del mundo mapuche, el mundo mapuche de la Araucanía, pero también está el mundo mapuche de Chile central, el mundo mapuche de Santiago, que también es importante considerar en todo esto. Pero en la esclavización, y esto es políticamente incorrecto lo que voy a decir, por supuesto, en la esclavización mapuche del siglo XVII, los principales esclavizadores que sucedían en África, digamos, ¿no? Son otros mapuches que actuaban para transar las piezas con los chilenos. Es cierto, hay una perversión ahí, es una perversión de la guerra, sin duda, como la perversión de la esclavitud africana que llevaba a personas
de origen africano a esclavizar a sus compatriotas, puedo decir, para vendérselo. Entonces, eso es parte del conflicto, sin duda. Pero yo creo que la solución parte por integrar la complejidad de todos estos fenómenos, incluyendo lo histórico, incluyendo lo presente. La complejidad que lleva a pensar no en un pueblo mapuche, sino que en pueblos, en realidades muy complejas y diferentes. ¿Ah? Y atendiendo toda esa diversidad, incorporarla en una planificación mucho más general. Y dentro de eso, sin duda que los medios de comunicación, que es un tema que podríamos tocar también, cumplen un rol central. Los medios de comunicación se han hecho parte justamente de una homogenización, de un estigma que no corresponde, digamos. Mira, ayer había una carta en el Mercurio de Lorenzo Dubois, presidente de la Fundación Aitué, y dice que la CONADI ha adquirido desde el 93 al 2013 más de 163.000 hectáreas. Y dice que incluso equivale a la mitad de la superficie plantada para exportación del agro en Chile. ¿Ah? Y entonces dice, pero no sirve de nada que le entreguemos las tierras si no hay respaldo de medios técnicos ni financieros para llevarlo a cabo, para poder explotarlo. De este modo no solo se frustran las expectativas de estos nuevos propietarios, sino que también ellos repercuten negativamente en la economía de la región más pobre del país, que en este caso es Temuco. Entonces uno dice, bueno, estos son problemas de tierra. Y Fernando Puente nos tuitea y nos dice, nos hace un aporte, Fernando súper activo en el Twitter, dice, los mapuches quieren aprovecharse hoy de lo que ayer no valía nada. ¿Es un problema netamente de tierras, de entregar tierras, de devolver tierras? A ver, yo tengo la impresión de que aquí siempre se establece un tipo de discurso sobre la cuestión mapuche que tiende a salirse por la tangente, por decirlo así, del núcleo central del problema. El núcleo central del problema es que en 1880 el Estado chileno ocupó militarmente un territorio que era autónomo y que le pertenecía a comunidades, o al pueblo o a una nación mapuche. Y eso hoy día está no zanjado. Por lo tanto, cualquier cosa que se diga sin tomar en consideración ese elemento central, no vamos a llegar a ninguna solución específica. Ahora, con respecto a lo que tú señalas, de que siempre se dice que si le entregamos las tierras a los mapuches, a las comunidades, para que ellos las puedan cultivar y puedan hacer su trabajo agrícola como lo hacían, ¿cierto? Y hacerlas producir, siempre se dice lo mismo, que si no le entregamos la preparación técnica, si no le entregamos el apoyo para hacerlo, no van a ser capaces de hacerlo porque hay un prejuicio instalado sobre la concepción de que el mapuche no es capaz de hacer eso. Y pues son pobres casi por genéticamente son pobres. Y eso no es correcto. Y eso no es correcto porque eso lleva... Pero sí hay que entregar educación, por ejemplo. Bueno, es que entendamos qué es lo que es la educación que tú le quieres entregar. Se le quiere entregar la educación del Estado chileno para que lo hegemonice y lo vuelva chilenizados. Es otra cosa, porque los mapuches tienen su forma educativa, tienen su cultura y tienen su manera también de actuar sobre la sociedad. Entonces, en ese sentido... Pongamos las cosas como son. Aquí hay un conflicto que primero tiene que ser resuelto. Después veamos cómo son los mecanismos que tienen que ser para que ellos puedan progresar o no, sea de acuerdo a lo que ellos quieran, con autonomía. Jaime, tú quieres desordenar el programa. Hazlo nomás. Pero lo que pasa es que Sí, dale. Lo que pasa es que claramente yo te encuentro toda la razón. Hay un tema ahí de hegemonía cultural que ha sido permanente, ¿no? Permanente y que pasó en el norte de Chile también con la ocupación de Tacna y Arica en el periodo posterior a la Guerra del Pacífico, ¿no? Hay estudios que demuestran todo lo que es la chilenización represiva, digamos, de esa región, previendo el plebiscito que se iba a hacer después, ¿no? Para dividir. Entonces, ahí hay un tema que justamente hay que tratar con mucho cuidado, que es lo que es educación, porque normalmente tendemos a pensar que la educación occidental es la educación que va asociada al progreso, y el progreso lleva a un tipo de economía y de explotación de la tierra que es nuestro parámetro desarrollista, digamos, llamada neoliberal, etcétera. Entonces, me parece que esos no son los parámetros adecuados para esa realidad. Pedro, una pregunta para darte el pase. El 84% de los mapuches viven en ciudades y probablemente ellos se sienten ya chilenizados. Entonces, ¿cómo se enfrenta esa división y a lo mejor una parte del pueblo mapuche que ya hoy día quedó en minoría? Ahora, dentro de mi ignorancia respecto al tema, yo digo, mira, si yo te paso tierra, es para que tú hagáis lo que queráis, po.
No, porque, no necesariamente tiene que... Exactamente. O sea, dice, oye, le pasamos tierra y no la siembra. Bueno, si bajo mi punto de vista, ellos pueden hacer lo que quieran. Aquí queda en evidencia, yo siento que uno de los elementos centrales del conflicto, que tiene que ver con que este es un conflicto intercultural. Este es un conflicto de culturas, de visiones de mundo, de cosmovisiones que nos están dialogando. Y lo están dialogando a tal punto que hay aquí una imposición respecto de una visión de la economía, una visión del mercado, una visión del desarrollo, que se intenta extrapolar hacia una realidad que con muchos más antecedentes uno podría plantear que no es opuesta tampoco al desarrollo, pero es una visión distinta al desarrollo de lo que es la economía. Si la entrega de tierras va asociada a esta creencia de que los mapuches van a ser efectivas unidades de negocio para el modelo neoliberal, partimos mal y estamos completamente equivocando el enfoque. Uno de los derechos consagrados en la comunidad internacional a los pueblos indígenas hoy día es el derecho a la autodeterminación y el derecho a definir sus propios asuntos. Y en sus propios asuntos están los modelos económicos, culturales, educativos, lingüísticos. Y ese es un debate que está hoy día muy en boga en la comunidad internacional, en los foros indígenas, en los foros de Naciones Unidas y de la OEA, pero que lamentablemente a Chile llega muy tarde. O sea, Chile está discutiendo, la presidenta Bachelet anunció hace una semana su plan en materia indígena. Y su plan en materia indígena llega a causar ternura, la nostalgia que genera en gente como yo, porque ese plan del Ministerio Indígena, del Consejo de Pueblo y de incremento de fondos de tierra, son los anuncios del año 89 de Patricio Elwin, cuando era candidato a la concertación. O sea, Chile está atrasado varias décadas respecto de lo que es la discusión mundial en temáticas indígenas y de convivencia intercultural. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente los mapuches hemos tenido que lidiar con uno de los países más conservadores en muchos sentidos a nivel continental. Chile es un país extremadamente conservador. Oye, ¿tienes miedo, pregunta cortita, de que la cultura mapuche se vea muy diezmada porque una minoría de mapuches habla mapudungún? Entonces, en ese sentido, eso es parte también de la lucha de poder hacer reflorecer esta cultura que se puede ir viendo cada vez más acorralada. Absolutamente. Ahora, preocúpense si los mapuches recuperamos el mapudungún. ¿Y por qué les digo preocúpense? Porque el problema va a ser mucho más grave. Ahí sí que no nos vamos a entender. Porque claramente, porque el mapudungún es una forma de ver el mundo. El mapudungún es una forma de entender tu lugar en la tierra y tu relación con la tierra y tu relación con tu entorno social, cultural, ambiental. Por tanto, en la medida que nosotros recuperemos el mapudungún, vamos a estar recuperando también concepciones económicas, filosóficas, culturales. Obviamente hay que recuperarlo, pero si hoy día que nosotros estamos, que al menos nosotros hablamos muy bien a ratos también el español. ¿Tú creís que hablamos también? Hablo por mí. Y aún así no nos entendemos y no logramos que la otra sociedad no nos entienda. Bueno, imagínate un debate en televisión donde estemos hablando de mapudungún y yo como los catalanes me niego a hablar en castellano, en español. Es verdad. Usted quiere aportar algo, pero lo hace a la vuelta. Bueno. Dame la primera línea para después retomar. Sí, no, en relación al mapudungún, ¿no? En la época colonial, en Chile central, hasta los grandes terratenistas hablaban mapudungún para entenderse justamente con esa mapuchización que venía en oleadas permanentes. Y a la vuelta quiero plantearle lo siguiente. La violencia que se está viviendo hoy día, ¿prestigia o desprestigia la causa o si le sirve o al contrario? De alguna manera la pregunta es cuál es la violencia del Estado. Bueno, veamos. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estábamos de vuelta, que es lo que nos va diciendo. ¿Tienes un Twitter por ahí? ¿Qué es lo que dice por ahí? Cristian López. No es explotación o poder, es respeto y amor a nuestra tierra. Eso es lo que nos dice Cristian López. Ahora, tú lo decías delante, el conflicto mapuche, chileno-mapuche, está destacado obviamente en la actualidad y en el día a día por los hechos de violencia. Tú me preguntabas si decías, ¿la violencia del Estado o la violencia de los mapuches? ¿Quién es el que ejerce primera violencia? Pero ¿cómo le explicamos, por ejemplo, a las familias que viven en ese sector? En el caso, por ejemplo, de la familia Urban, más de 200 atentados. ¿Cómo le explicamos eso a la familia Luxinger Macay? ¿Cómo le explicamos, cómo les decimos, mira, sabes que esto es válido o no válido que se produzca? ¿Cómo racionalizamos eso? Yo tengo que... lo que tenemos que entender es que desde el momento mismo de la ocupación se va a generar, por decirlo, por 130 años, formas de violencia en la zona mapuche, en el país mapuche. Violencia de todo tipo. De diferentes maneras.
Por lo tanto, en ese sentido tenemos que especificar en qué instante, bajo qué coyuntura, en qué acontecimiento se ha producido un hecho de violencia y cuáles son las razones que lo explican o cuáles serían todas las motivaciones que se tienen en un momento determinado para accionar violentamente. Pero aquí lo que yo quiero resaltar, el hecho de que hay un Estado, que es el Estado chileno, que ha estado generando primero violencia militar y después violencia simbólica sobre el pueblo mapuche a lo largo de 130 años. Por lo tanto, cuando se analiza específicamente un hecho de violencia, puede ser explicable por una serie de razones y se le puede explicar, pero ¿cómo te explicamos a la familia de Matías Catrileo también la muerte de... Ninguna de las dos son explicables. No son explicables. Son explicables, sí. Disculpa, son explicables a través del conflicto histórico que estamos tratando. Ahora, yo no la puedo justificar de otra manera, pero sí puedo explicarla. Sí. Hay una explicación. ¿A ti qué te produce cuando se producen los hechos de violencia? ¿En qué sentido? Porque a lo mejor tú tomas la cabeza a dos manos y decís, pero ¿para qué hicieron esto si nos hace mal? A ver, yo creo que hay que ser honesto y también no hipócrita. Y es innegable, pero es innegable que ha sido la acción mapuche más radical y la acción mapuche a ratos violenta la que ha puesto el tema en la agenda. O sea, eso nadie lo puede discutir. El tema mapuche existe en los medios y existe en la agenda pública porque comunidades, familias o liderazgos mapuche se aburrieron de poner la otra mejilla y dijeron basta, ¿ya? Y compartiendo las formas de lucha, compartiendo los métodos. ¿Para ti la violencia se justifica? Yo creo que la violencia no se justifica, la violencia sí se puede comprender, La violencia, yo he llegado a la conclusión de que la violencia es el fracaso de la política y de los políticos. Los políticos profesionales, en su mayoría, los parlamentarios, los jefes comunales, las autoridades de gobierno, son las mandatadas a mediar entre los conflictos sociales y el poder. Cuando ellos no dejan de cumplir ese rol, estallan la violencia de los actores sociales. Entonces aquí, la violencia hoy día es un dato de la causa. O sea, si vamos a estar, cada vez que se quema un camión hablando del tema indígena, vamos a estar eternamente hablando del tema. Y vamos a estar en el siglo XXII, cuando se quemó una nave espacial, pasando por la Araucanía, hablando del tema indígena nuevamente. La violencia es un dato de la causa. Ahora, ya hicimos el diagnóstico. El intendente Huenchumilla ha sido muy claro en plantear el diagnóstico. ¿Cómo califica su rol? ¿Huenchumilla? Sí. Yo creo que es una tremenda oportunidad, no para los mapuches, es una tremenda oportunidad para Chile el intendente Huenchumilla. Y por ejemplo, una declaración, Jaime, de cuando dice, mira, si yo no fuera abogado estaría haciendo lo mismo. ¿Se justifica la violencia de alguna manera? O sea, finalmente es la consecuencia de muchas cosas probablemente. La pregunta, ¿se justifica la violencia? Dura la pregunta. No, yo no justifico la violencia, yo la comprendo, la entiendo, la explico dentro del proceso, como dicen mis colegas, digamos, ¿no? Ahora, bueno, volviendo al tema del intendente, yo creo que aquí hay un gran desafío mayor, más amplio que la tierra, que el problema de la violencia, que el desafío como sociedad de abrirnos a dejar de invisibilizar al mundo mapuche, a las comunidades, al pueblo, incluyendo la Araucanía, incluyendo los mapuches de Chile Central, incluyendo los mapuches que viven en Santiago, ¿no? Y para eso se necesita osadía política, se necesitan gestos que saquen de la invisibilización, ¿no? Que reivindiquen una identidad que no necesariamente está vinculada a como pueblo originario hace 500 años, son identidades que se van transformando. Es decir, lo que llamamos mestizaje, en fin, es parte de la identidad indígena, se transforma, son constructivas, digamos, son creadoras como todas las identidades. No es que si el mundo mapuche utiliza o no un trarilonco de determinada manera que existía en el siglo XVI, depende de eso que sea o no sea mapuche, la identidad se transforma. Entonces, para eso se requiere un cambio cultural profundo en la sociedad chilena y que tiene que ver con que somos una sociedad esencialmente racista, esencialmente xenófoba con el mundo mapuche, que nos creemos los ingleses en Latinoamérica, que teutonizamos la Araucanía, porque le repartimos tierra, el Estado chileno, nosotros, el Estado chileno en un momento le repartió tierra a inmigrantes blancos y de pelo rubio, por decirlo de alguna manera, porque eran símbolo de la civilización y el progreso del siglo XIX y la Europa que progresaba, la alemana, etcétera, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice un Twitter, a ver, que nos puede ir aportando a la conversación. Dice L. Grange, dice, la violencia no surge de la nada, son años de abusos y brutalidades. Y ahí mi pregunta es, ¿y qué pasa con el Estado de Derecho?
que la quiera contestar, ahí la pongo al medio. Bueno, porque el Estado de Derecho pertenece al Estado chileno. No necesariamente puede ser extendidos al Estado mapuche o al país mapuche. Me explico. Si nosotros pensamos que hoy día en América Latina una de las reivindicaciones más importantes del movimiento indígena latinoamericano o en América Latina ha sido el reivindicar para sí los usos y costumbres tradicionales, históricos, de larga data, ellos también pueden tener, el pueblo mapuche puede tener indudablemente su propio Estado de Derecho, que está en base justamente a los usos y costumbres. Y por lo tanto, en ese sentido, cuando nosotros pensamos, por lo menos yo pienso, las relaciones entre el país mapuche y el Estado chileno tendría que ser entre dos formas, en la cual, cierto, se articula una relación de convivencia, en la cual el pueblo mapuche tenga autonomía territorial, autonomía en cuanto pueda darse su forma. O sea, tú crees, por ejemplo, un Estado plurinacional con estatutos jurídicos diferentes, exacto, como por ejemplo el caso de Bolivia. En el caso de Bolivia, o de España, o puede ser también el caso canadiense, o el mismo caso ecuatoriano, con algunas ribetes de diferencia. Pero lo importante acá es, como lo que decía Jaime, el reconocimiento de la existencia del pueblo mapuche y su capacidad de poder estar en la historia y poder construir su propia historia de aquí en adelante. ¿Cómo le decimos a los chilenos, que estoy haciendo esa diferencia, chilenas y chilenos, que viven allá en la zona, que se han visto afectados por los atentados, pero que se sienten tan propietarios de sus tierras como se pueden sentir los mapuches, porque incluso legalmente lo pueden demostrar? Y que ellos también dicen, ¿sabéis qué? Yo, ¿qué culpa tengo de lo que haya hecho bisabuelo y mis antepasados? Pero yo estoy aquí, trabajo tranquilo y vivo asustado, tengo que andar armado. ¿Cómo le decimos que, mira, ¿sabes qué? Tú estás pagando el precio de la historia? A ver, primero respecto del Estado de Derecho. Yo creo que hay pocos pueblos indígenas en Sudamérica más respetuosos del Estado de Derecho occidental que los mapuches. ¿Y por qué te planteo esto? Porque gran parte de las demandas de tierra que hoy día existen son demandas de tierra que llevan 100 años de espera en tribunales. Yo vi a mi bisabuelo, Luis Millaqueo, lonco de la comunidad, no lo vi personalmente, mi madre me contaba, deambulando por tribunales reclamando tierras que el Estado les asignó, el Estado de Derecho chileno les asignó a la comunidad y fueron quitadas en 1910, 1920 por los colonos recién llegados. Después vi a mi abuelo Alberto deambulando por tribunales también buscando solucionar ese problema, exigiendo que se respetara el Estado de Derecho chileno, ya asumiendo la derrota militar, asumiendo el despojo, asumiendo la invasión. Entonces, los conflictos que estallan en los años 90 son los conflictos que los bisnietos de esos mapuches, cansados, aburridos, hastiados y golpeados también, deciden sobrepasar el Estado de Derecho. Entonces, ojo con eso, que Chile ha tenido la suerte de enfrentarse a un pueblo que tiene conductas culturales muy propias del protocolo de la diplomacia. Los mapuches son un pueblo totalmente y absolutamente conservador en ese sentido. Somos de mucho parlamentar, de mucho acordar, de mucho dialogar. Entonces, cuando se habla del Estado de Derecho y se hace alerta respecto de la violencia mapuche, yo digo, agradezcan que se cruzaron con los mapuches. Porque otros pueblos indígenas del continente son mucho más radicales. Hagamos una pausa, después entramos a hablar, por ejemplo, de los grupos radicales acerca de la representación que se propone que tendrían en el Congreso Nacional, si es que aporta o no aporta, y si es que es una representación única de los pueblos originarios o cada uno de ellos va a tener algo. Pausa y ya estamos de vuelta. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Estamos de vuelta, ¿qué dice Twitter? Vamos viendo lo que nos está llegando a través de las redes sociales. Eduardo Martínez dice: la violencia proviene de una pequeñísima minoría que corre con colores propios. ¿Será tan así, Jaime? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay no sé si con colores propios, pero sí, sin duda, que como el tema encapuchado. Ahora, volvemos a los medios de comunicación. En las movilizaciones estudiantiles, los medios de comunicación se centran en un grupo de personas encapuchadas que está rompiendo letreros y causando desmanes, y los miles de estudiantes y profesores que circulan pacíficamente y reclamando salen así como de pasadita, ¿no? Nunca se te olvide con una mejor noticia. Bueno, es el tema de los... Que una mala noticia. Es el tema de los... Por aquí no se cubre, ese no se cubre policial, se le deja muy en el plano que corresponde. ¿Tú querías decir algo delante estábamos hablando de yo hablaba de la osadía política que necesita
necesaria en este momento, ¿no? Yo creo que sin duda el intendente Huenchumilla es un representante de esa osadía política que es necesaria en este momento, porque si este problema nos enfrenta con osadía, vamos a seguir entrampados en las propuestas de Patricio Aylwin y la concertación y etcétera, ¿no? ¿Qué ganamos con...? Dale. No, yo tengo una impresión de lo que dice Jaime, es muy, muy interesante y muy importante. Es de reconocer que Huenchumilla hoy día está haciendo una osadía porque política, porque está colocando uno de los temas más complejos que tiene la historia política de la formación social chilena, que es el tema de la propiedad. En Chile, en 1973, se dio un golpe de Estado para defender específicamente la propiedad privada, y defenderla y reponer la propiedad privada en todo su sentido. Entonces, cuando nosotros observamos esa problemática, que la propiedad privada, en la forma como se ha desarrollado y se ha constituido en la sociedad chilena, indudablemente que está tocando un punto muy, muy álgido del conflicto en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la ocupación de la Araucanía por parte del Estado chileno fue una forma de expropiación de la propiedad colectiva del pueblo mapuche, y para entregarla a otros que no tenían propiedad y transformarlo en propietario. Cuando tú le preguntabas a Pedro hace un rato atrás, ¿qué hace esa persona que tiene, cierto, una propiedad? Y dice, bueno, esto es mío. Pero esa propiedad que él dice que es de él, le perteneció ancestralmente a un pueblo, y que le fue arrebatada, no le fue vendida ni le fue cedida, sino que le fue arrebatada violentamente para entregársela a colonos que llegaron a poblar. Y por lo tanto hoy día que el intendente Huenchumilla señale que una de las soluciones pasa por restituir, tal vez no la tierra, o sea, no la tierra en el concepto de la tierra como espacio de producción, ¿no?, sino el espacio territorial, en donde un pueblo puede desarrollarse culturalmente, donde puede tener una posibilidad histórica de seguir instalando su cultura, es un paso muy importante. Y para eso tiene que ver cómo se la arreglamos con los actuales propietarios, que son propietarios de tierras usurpadas. ¿Sirve de algo? ¿Va a aportar? ¿Crees que va a llegar a algo con el Ministerio de Asuntos Indígenas? Yo creo que aporta en el sentido de que la institucionalidad indígena en Chile carece hoy día de una legitimidad con el pueblo mapuche. La CONADI es una institución muy cuestionada desde su origen, porque no olvidemos que el año 89, cuando se hace este pacto de Nueva Imperial, famoso pacto de Nueva Imperial entre la concertación de entonces con el movimiento indígena, ya el tema era el ministerio, y el resultado fue esta corporación de muy bajo rango legal, de muy escaso presupuesto, de muy escaso peso político el director, que ha sido una corporación que ha tenido algunas actuaciones bien lamentables en los últimos 20 años. No olvidemos el conflicto Ralco, no olvidemos el tema del bypass de Temuco en los 90. Hasta las lucas no están claras ahí. Y el tema tierra ha generado en la misma institución una seguidilla de escándalos que lindan con los delitos económicos. Hay todo un mercado respecto del tema tierra en el sur de Chile. Hay un mercado donde participan desde corredores de propiedades privadas, desde dueños de fondos que no están en conflicto pero quieren vender sus tierras al Estado. El Estado se transforma en un poder comprador que está ahí, que paga 4 veces el valor real. Entonces, como se dice generalmente en los conflictos, en el conflicto mucha gente ve un muy buen negocio. Por tanto, yo siento que una nueva institucionalidad que sitúa el tema en su real dimensión viene a ordenar un poco. Pero ¿de qué va a servir el ministerio realmente? ¿Qué crees tú que va a poder hacer? ¿Qué atribuciones va a tener que podrían ayudar? Yo creo que aporta sí. Ahora, si el aporte es menor, si el aporte genera cambios, eso ya es discutible y hay que verlo. Pero ¿qué crees tú que va a aportar específicamente? O sea, ¿qué vamos a ganar con eso? Yo creo que el ministerio va a situar el tema en un ámbito, de Estado que es el que corresponde. Yo conversaba tiempo atrás con un antiguo director de CONADI que me decía que ser director de CONADI es casi dirigir un gobierno. Tú tienes que ver áreas de salud, áreas de educación, cultura, áreas de economía. Son un sinfín de temas que claramente no son posibles de desarrollar por una corporación que tiene el mismo rango legal que la CONAF. O sea, yo una vez en una columna lo dije. CONADI tiene el mismo rango legal que la CONAF, por tanto los mapuches somos tan importantes para Chile como la araucaria. O sea, a ese nivel. Aquí yo creo que hay una lucha tremenda contra el prejuicio. Contra el prejuicio que se va formando, que se formó y que se forma siempre por una esencia que a veces existe
una mala esencia que existe en la sociedad chilena del prejuicio con el indio, con el mapuche, y un prejuicio también que se ha ido generando en el último tiempo, por ejemplo, por los hechos de violencia. ¿Cómo se lucha contra ese prejuicio? No, sin duda que cuando tú dices me bajó el indio o se me paró la pluma, cuando te pones violento, es decir, dejé a un lado la racionalidad occidental, la calma, la capacidad, la tolerancia y capacidad de comunicación, y me bajó la violencia, ¿no? Y eso es algo que no es del momento actual, del conflicto actual, eso es parte de nuestra idiosincrasia, y yo creo que ahí está el problema, hay una cultura de racismo que es parte de nuestra idiosincrasia y que tiene que ver y se manifiesta prácticamente con que hay una discriminación en el cotidiano con las personas de origen moreno, las personas que tienen el pelo de determinada manera. Sin duda que abrir una cuenta corriente para una persona que es de piel blanca, de ojos claros, de pelo rubio, que tiene un apellido de origen vasco con doble R, es mucho más fácil, y mucho más fácil hacer desfalco y criminalidad de cuello y corbata, que abrir una cuenta de una persona que de apellido mapuche, que tiene tez morena, que tiene el pelo de determinada manera, se le va a pedir mucho más antecedentes y va a ser mucho más complicado y seguramente no va a poder. Entonces ahí hay un tema que es central, que es de larga duración y que es mucho más profundo y que tiene que ver también con todo el mundo mapuche que vive en Chile Central y que es más allá de la Araucanía. Reforma educacional. ¿Cómo logramos mayor integración? Y si ustedes, a lo menos lo que se ha presentado hasta el momento, sienten que el tema con los pueblos originarios, porque también tenemos que hablar de lo que es la Pascua, los pueblos que se encuentran más al norte, ¿de qué manera la reforma educacional debiera aportar, cuando ya dejemos de hablar de los ferros, porque estamos hablando del cemento, los ferros y las lucas, pero todavía no hablamos de los contenidos, ¿de qué manera debiera aportar? Si nosotros entramos a una reforma educacional realmente sustantiva, que deje y abandone todo este problema de cuánto vamos a gastar y cuántas lucas más, cuántas lucas menos, y entramos en una reforma educacional pero que tenga que ver con una perspectiva de Estado nueva. Es decir, si nosotros somos capaces de hacer una asamblea constituyente y esa asamblea constituyente permita, ¿cierto?, establecer una nueva forma de Estado, un Estado plurinacional en la cual se reconozca la existencia de las naciones y los pueblos originarios, indudablemente que eso va a llevar a que la forma de educar y formar a las futuras generaciones va a tener que cambiar. No va a poder seguir siendo la historia vista desde los vencedores o vista desde el Estado. Tendrá que ser una historia que incorpore también los otros que están en el territorio nacional o lo que fuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reforma educacional tiene que empezar a incorporar y a integrar para eliminar los asuntos de los prejuicios. Los prejuicios son cosas que se mantienen, déjame terminar, sí, en la mentalidad. Entonces, ¿cómo lo educas? Educas a la gente también a que el otro no es algo peligroso, no es algo detestable, sino que también es parte de una comunidad a la cual tienen que convivir cada uno. Y por lo tanto, en ese momento vas a estar haciendo una educación distinta. La educación además tendría que, por ejemplo, en lo inmediato, en el cambio de contenido, por ejemplo, incluir libros de historia como la demarcación painemal. Sí. Te estoy citando de una columna que tú escribiste. En ese sentido, ¿cuál ha sido el aporte desde el Estado o el desaporte a la concepción que se puede tener de los pueblos originarios y qué debiera hacer esta reforma educacional? Insisto, cuando dejemos hablar, como también tú decías, de las lucas, de los impuestos, todo eso. Mira, en una entrevista que salió el día de ayer en ¿Qué pasa?, Carlos Aldunate, el director del Museo Precolombino, él dijo lo siguiente: Chile es una construcción de una élite que se decidió en una mesa. Y esa construcción fue en base a la educación. La educación fue el camino para construir ese Chile del siglo XIX, ese Chile conservador, monocultural, mononacional, monolingüe, bastante también católico, que heredamos las generaciones actuales. Ese Chile no ha cambiado mucho, ojo, este país y su concepción de sociedad, de estructura de Estado, de modelo económico, no ha cambiado mucho en los últimos 2 siglos. Yo me sorprendo cuando, por ejemplo, en el ámbito económico se plantea que tenemos grandes empresarios que están como a la vanguardia en el mundial y resulta que están exportando materias primas. Si aquí no ha cambiado mucho la matriz productiva de este país, no estamos produciendo software ni generando valor al conocimiento. Aquí se está exportando palos, piedras y pescado. Entonces, a ver, para mí el cambio cultural es clave para que arribemos algún día a un diálogo intercultural válido que permita reconocimiento y permita que los mapuches también podamos gozar de los derechos nacionales que nos asisten como colectividad.
Ese cambio cultural yo siento que hoy día está en marcha. Yo siento que hay un cambio generacional en la sociedad chilena, hay un cambio cultural que se está produciendo. Los fenómenos como los estudiantes que se están movilizando por sus derechos dan cuenta de eso. Lamentablemente siempre van a la saga los políticos y las leyes. Eso es así a nivel mundial. Pero yo creo que ese cambio cultural es un cambio cultural que tenemos que impulsar, y la educación es un camino para eso. ¿Enseñar mapudungún, por ejemplo, en la escuela? Absolutamente. Yo voy a decir una barbaridad aquí, y que es lo siguiente. Si la educación gratuita y de calidad que me están ofreciendo, que le están ofreciendo a mi hija, que se está luchando para que tengan los estudiantes, y mi hija la va a tener, que tiene 9 años, es la misma que yo tuve, yo no quiero educación gratuita y de calidad, porque es racista y discriminatoria. Jaime, ¿en qué se han caído, en qué han acertado los políticos y la clase política de los dos sectores, o de todos los sectores, para no dividirlos en dos, sino que ¿qué es lo que ha hecho falta de nuestras clases políticas y de nuestro Estado? Sí, que se mira como Estado nacional, se mira como Estado-nación. Es decir, en la época colonial el Estado español negociaba y transaba con un espacio de autonomía política y militar que era el sur de la Araucanía, ¿no? Entonces se firmaban tratados que duraban poco, que en fin, pero había una suerte de diplomacia o era mirado como dos estados, ¿no? Y la independencia, que es lo que hizo Bernardo O'Higgins, decir todos somos ciudadanos chilenos. Y eso, que en principio suena bonito, finalmente terminó siendo un espacio de hegemonía del Estado-nación que impuso sus reglas desde el centro, ¿no? Y desde la élite terrateniente y militares del momento. Entonces, yo creo que los políticos actuales, bueno, como todos nosotros también, ¿no? Somos parte de una cultura de Estado-nación y tendemos, pese a toda nuestra distancia crítica, a mirarnos y a Perdona, un comentario respecto a la educación. Yo creo que, revisando los manuales de educación de mis hijos Vicente y Felipe, digamos, que están en el colegio, veo que igual se ha avanzado. Los manuales, los libros de educación de los niños en enseñanza básica tienen elementos que incluyen las migraciones de otros pueblos, de indígenas cercanos, de Perú, Bolivia, lo incorporan en el debate. Creo que se está avanzando, no creo que sea tan negativo, pero bueno. ¿Y cuáles han sido los aciertos de la clase política? Los aciertos de la clase política, bueno, a partir de los desaciertos yo creo que están teniendo aciertos, o sea, yo creo que la realidad se ha impuesto. No pongáis buen chumilla, que ya hablaste no, de esto. Acierto, habría que pensar con más calma, no sé, mis colegas acá, aciertos en ese sentido. Alguna competierra, por lo menos. Es que sí, bueno, pero por lo menos. Esos son elementos, digamos, yo apunto más al tema cultural. ¿Ya? Y ahí no veo mucho acierto, ¿eh? El cambio mayor, el cambio de representación del otro, de la incorporación de la alteridad, somos parte de algo común, en fin, no sé, colega. Yo puedo señalar un acierto que tiene más de esperanza que de realidad. La presidenta manifestó el último anuncio, el 24 de junio, manifestó su disposición de avanzar en lo que son las cuotas parlamentarias indígenas. Para mí es clave, pero es clave que los pueblos indígenas tengan representación parlamentaria, vía escaño reservado en el Parlamento, como sucede hoy día en Colombia, sucede en Nueva Zelanda, y ha sido una medida muy, muy efectiva para destrabar un conflicto que hoy día se está dirimiendo en los campos y en la calle. O sea, si tú quieres tener representación política mapuche, con la que tú puedas parlamentar, puedas dialogar, interactuar, bueno, llévalo a la casa grande, a la ruca grande, o se toman las decisiones del país, que es el Congreso. Eso es posible hacerlo. Si hay voluntad política, y hoy día se está debatiendo la reforma del sistema político, debiera ser posible que los pueblos indígenas... Todos los pueblos, obviamente, todos los pueblos indígenas, en base, digamos, a un sistema... Hay una matemática electoral, una ingeniería que hay que ver. Pero el intendente Buenchumilla, que para muchos es un aparecido en el tema indígena, así lo han criticado algunos, fíjense que en el año 98, cuando era diputado de la República, él planteó el primer proyecto de ley de escaños reservados para pueblos indígenas, previendo el escenario que venía, un escenario de confrontación y de conflictividad. Ese anuncio de la presidenta, que fue más una manifestación de intenciones, yo la veo positiva, porque efectivamente hay que terminar también con el clientelismo de los partidos políticos hacia los pueblos indígenas. O sea, hay también mucho de eso, de por qué no se ha avanzado. Nosotros somos clientela en el sur de los partidos políticos, de alianza y concertación, o nueva mayoría. Por tanto, que la representación indígena hoy día llegue al Parlamento de forma autónoma, había un padrón electoral paralelo, hay distintos mecanismos, es muy positivo, porque te va a generar una interlocución. ¿Cuándo va a ser el momento en el que los chilenos, y chilenas, chilenas y chilenos, estén o puedan estar tranquilos
viviendo en las regiones en las cuales es en mayoría o tiene preponderancia el pueblo mapuche. Me pregunto, por ejemplo, cuándo va a ser el momento en el cual a lo mejor los empresarios digan, sabes que aquí yo puedo trabajar tranquilo, bajo las reglas del juego que son aquí y aquí acá. ¿Cuándo va a llegar ese punto? Yo tengo la impresión de que para llegar a ese punto hay que transitar un largo camino, y va a ser un tortuoso camino, no va a ser fácil. Porque indudablemente si nosotros como sociedad chilena tenemos serias dificultades hoy día para impulsar un proceso de cambio político que nos lleve a establecer una constitución política democrática realizada desde la ciudadanía, en la cual pueda, cierto, resolver los mismos planteos que hace Pedro en relación a los pueblos originarios, y hoy día eso es conflictivo, hoy día eso merece de la clase política una serie de reparos y obstrucciones. Imagínate cómo va a ser posible de cuando durante 130 años o más hemos cultivado como sociedad chilena un prejuicio frente al pueblo, los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche, sino también podríamos hacerlo extensivo para otros pueblos originarios que viven en Chile. Entonces, en ese sentido, va a ser un proceso largo, pero que ahí van a haber varios factores que van a influir, ¿cierto?, fundamentalmente en la manera como resolvamos este conflicto que hoy día actualmente tenemos presente, porque eso va a dar la base material para poder avanzar en los otros cambios. De lo contrario, vamos a seguir situados. Y por que el Estado Nacional pierda, ¿cierto?, esa característica de ser hegemónico y dominante. Pausa, ya estamos de vuelta, ya volvemos. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Universidad Central está presentando Actualidad Central, discusión abierta con Pablo Millas. Ya estamos de vuelta, le quiero pasar un avisito y una invitación para que ustedes vayan, muchachos, están totalmente invitados. Para este martes 1 de julio a las 12 horas, a las 12 del día, se lanza la candidatura al Premio Nacional de Literatura de Poli Delano. ¿Y dónde? Va a ser ahí en el edificio Vicente Kovacevic de la Universidad Central, en Santa Isabel 1278, y además se va a aprovechar de presentar su novela Afuera es Noche y la compilación Según Pasan los Años. Así que a las 12 del día martes, esto puede ir a la Universidad Central, va a compartir con Poli Delano, va a estar Darío Oce y Víctor Sáez presentando estas novelas, pero es el lanzamiento de su candidatura para el Premio Nacional de Literatura de Poli Delano. Así es que vaya nomás ahí a la Universidad Central. Ahora, cualquier información, por si no alcanza a anotar obviamente, www.ucentral.cl para que vaya a ver este lanzamiento de novela, pero lo más importante, el lanzamiento de la candidatura del Premio Nacional de Literatura. Conversando aquí entre medio, ¿tú ves o ustedes ven aquí, la respuesta es súper cortita para después les toca? ¿Tienen esperanza en que en el corto plazo se pudiese producir paz finalmente en la Araucanía? ¿En el corto plazo va nada, Jaime? No, en el corto plazo lo dudo. Se requiere un proceso más amplio, más lento, y los medios de comunicación, insisto, tienen que jugar un rol ahí. ¿Pedro? Yo soy optimista por naturaleza. Yo creo que sí, que hay señales positivas. La señal de Huaychumilla es muy potente y ha gestado una legitimación en el mundo mapuche muy transversal. Y creo también que el ciclo político actual que vivimos es un ciclo constituyente, un ciclo de cambio, un ciclo de... celebramos hace muy poco el Huachipantu nosotros, sí, el cambio de ciclo de la tierra, y eso hace que uno esté como cuando comienza enero, está con todas las pilas para el nuevo año, y junio es nuestro enero para los mapuches. Así que yo estoy esperanzado, como también estoy esperanzado que vamos a golear a Brasil hoy día. No lo vamos a golear. Sí. Lo vamos a golear. Bueno, es difícil la pregunta en el sentido de que los tiempos políticos no se pueden como establecer con mucha precisión, ¿no? Porque eso tiene que ver con los actores, la voluntad política de cada uno de ellos que quieran avanzar hacia la paz. Ahora, indudablemente, si tú dices paz, muchos podrán cuestionarse y preguntar, ¿estamos hoy día claramente en una situación de no paz en esa región? Tal vez algunos dirán que no, que hay paz y pues solamente que hay hechos criminales, porque hay una suerte de criminalización del conflicto mapuche. Entonces, en ese sentido, dirán que la única forma de resolver el problema de la criminalización a las acciones violentas es aplicando el Estado de Derecho. Pero la paz, en el sentido de fondo,
en que resuelva la situación del pueblo mapuche va a tomar su tiempo. Aunque, como bien dice Pedro, el tiempo de hoy día puede ser instituyente. Para que lo sea, le falta algo, que sea destituyente. Jaime, ahí tienes la cámara número 3. Tienes 30 segundos para decir lo que quieras del tema que quieras. Yo diría, a ver, dos cosas. Primero, de diferente paz de pacificación. Eso ya lo han trabajado algunas personas. Hay historiadores que hablan de que de mediados del siglo XVII hubo paz en la Araucanía, y otros dicen y que yo concuerdo con ellos, que hay pacificación. Es decir, no hay quizás acciones de guerra, pero hay una acción por parte de un Estado por pacificar, y eso implica violencia, ¿no? Segundo lugar, yo creo que si llega, tú me preguntabas en el corto plazo lo difícil, en el mediano plazo ahí hay un proceso que hacer, y eso pasa por generar un respeto a la alteridad y a la diversidad, y por incorporar al mundo mapuche en toda su complejidad en nuestra conciencia de convivencia, digamos. Pedro, ahí tienes la cámara 2, toda tuya. Yo le he llamado a la sociedad chilena a que conozcan, reconozcan y aprendan a querer al pueblo mapuche. Los mapuches generalmente sentimos un cariño especial por el pueblo chileno. Estamos todos, creo, la mayoría hoy día esperanzados en que Chile gane en Brasil, y creo que ese cariño no ha sido recíproco. Yo siento que le cuesta mucho al chileno sentir cariño por nosotros, y eso es algo que causa también una tristeza. El pueblo mapuche, más que un pueblo violento como a veces se caricaturiza, yo siento que es un pueblo que está triste por ese cariño que no es correspondido. Toda la cámara suya, la cámara 2. Sí, yo creo que el tema que nosotros hemos abordado esta mañana tan especial, que se espera que venga una confrontación futbolística, tenemos que meditarlo y reflexionarlo mucho. Yo creo que a la sociedad chilena hace muchos años les falta reflexión, capacidad reflexiva. El ciudadano chileno y chilena está imbuido en una dinámica que no le permite comprender adecuadamente los procesos políticos y sociales e históricos que hoy día están desarrollándose. Y en ese sentido hace falta que la ciudadanía chilena piense lo que ha significado y lo que son el pueblo mapuche para la sociedad en general, y poder reconocer que es un pueblo generoso, que es un pueblo con mucha cultura. Si uno reconociera en el pueblo mapuche la profunda cultura que posee, los chilenos y chilenas aprenderíamos mucho más de lo que son las formas de convivencia en ese sentido. El reconocimiento, y aquí hay una cuestión que es muy fundamental, el buen vivir, el saber vivir en una convivencia adecuada con la naturaleza. Porque no nos hemos tocado un tema, el tema de la devastación del territorio mapuche por parte de las transnacionales hoy día. Eso también debería ser motivo de discusión y análisis. Señores, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la conversación, el panel, por ilustrarnos. ¿Cuáles son tus 2 o 3 platos favoritos mapuche? La pizza. No. Con merquén. En el Capitán Pastene tú puedes comer pizza con merquén y con changle incluso. Bueno, ¿ya? No, yo soy fanático del caballo. Que me perdonen los animalistas, pero el cagüello es un plato excepcional. El churrasco de caballo, con sus buenas papas cocidas de quepe. Bueno, te tengo que aclarar que en Chile se come mucho churrasco de caballo y todo eso. Sí. Que uno sepa. Hoy día debe estar haciendo muchos asados de caballo. Hay carnicería equina en Santiago, muchas. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo fin de semana con otro tema país. Quisimos hacer un aporte con esta conversación. Bueno, los Twitter y la sintonía lo reflejan, que fue bien recibido. Hasta el próximo fin de semana.